Vamos a estar haciendo un vivo. Miren, ya voy a ver, ya voy a invitar a uno de los participantes. A ver si puedo. Eh, ahí de entrar y, y también nos vamos a dar el gusto de hacer esta charla con el queridísimo Adrián Ravier. ¿Qué haces, Berti? ¿Qué haces, ¿Cómo Javi? estás? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué haces, Berti? ¿Qué haces de corbata? Vos no solés usar corbata. Y bueno, pero esto lo amerita. Bueno, sí, la verdad que sí, Ravier vale la pena. A ver, a ver si lo encontramos a Adrián, si no lo busco, pero a ver, vos porque ya conocías más la metodología, a ver, estoy buscando, no me, a ver, eh, así, Claro, si no te solicitud él, lo tenés que invitar vos, creo. Yo no ahí está, puedo. lo estoy invitando a Adrián, así es que ahí ya lo invité. Ahora esperemos que se incorpore Adrián, ya lo invité. La verdad que bueno, para mí es un placer enorme hacer un vivo tanto con vos, Berti, como con Adrián. Y bueno, ahora estamos esperando que se sume, ya lo invité. Dale. Así es que bueno, hablá vos también, digo, o sea, para que no sea un monólogo mío. Bueno, imagínate, para mí es un placer las reminiscencias del Demoliendo Mitos, que por tema de Claro, agenda, bueno, y tema de la política tuya no lo pudimos seguir haciendo. Tuvimos varios programas muy interesantes, algunos creo que has enterado. Y bueno, la idea es, bueno, agradecerle a todos la presencia de esto. Estamos con Adriano. Adrián ya hace tiempo como director de la maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESIADE, y yo me incorporé hace relativamente poco como director del MBA. Y la qué verdad grande, que Berti. claro, tiene un sentido muy especial para mí. No sé si todos saben, los que nos están escuchando, que bueno, fue fundada en el 78, decía, de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas por papá, por Alberto Venegas Linchijo, con un grupo de empresarios que entendieron la importancia de, además de hacer negocios, para poder hacer negocios, apoyar la batalla cultural para las ideas que sustentan la libre empresa y la protección de los derechos de propiedad. Así que bueno, tuvo una gestión exitosa de 23 años y cerca creo del 2000-2001 se fue, y fue comprada recientemente por un grupo educativo cuyo el presidente del board, el dueño, tiene ánimos de volver a recuperar esa tradición original de la Escuela Austríaca de Economía, de manera que, bueno, le adelanto a la gente que la propuesta para 2023 es muy interesante, y hemos reforzado la parte de economía. Hemos repatriado académicamente a 3 profesores de business que eran muy reconocidos y se habían ido. La propuesta de business creo que es muy buena, y confluye en 2 temas muy importantes, que es también el sustento teórico con el paralelismo práctico. Es algo que creo que el alumno valora muchísimo, sin descuidar que no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, la conjunción de las dos cosas es importante, y los profesores me parece que así lo componen. Y después, por supuesto, yo creo que es importantísimo que para poder hacer una buena gestión empresarial es indispensable conocer los principios de mercado. Hola, Adrián. Hola, A ver, ¿entraste, Adrián? Sí. ¿entró? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy feliz de estar con Todo en Muy ustedes. orden, bien, todo en Por acá. orden. muy bien, Placer muy que bien. tener esta posibilidad de hacer el vivo los tres juntos porque esperemos que sea muy divertido, al menos para nosotros. Aparte están pasando Este, algunos amigos y dejando saludos, así eh, pero sí, bueno, había dejemos varios. todo en manos del moderador. No, le estaba contando a Adrián, a Javier y a los que nos escuchan, bueno, el tema de mi incorporación reciente al MBA, y que vos hace tiempo estás dirigiendo la maestría en Economía y Ciencias Políticas con mucho éxito, y contaba un poco la tradición de SEADE, que el MBA
en cierta manera por una escuela de negocios es el flagship, con lo cual el dueño que compró, el grupo que compró SEADE, tenía la idea y tiene la idea de volver a rescatar la tradición original de SEADE respecto a la economía, la Escuela Austríaca de Economía, de manera que, bueno, estaba contando los refuerzos que hice en la parte de business, repatriando profesores que se habían ido, repatriando académicamente, y la incorporación, estaba justamente diciendo, la incorporación o el fortalecimiento de algunos aspectos, me parece, de economía y algún cambio en los contenidos y en las grandes incorporaciones de ustedes dos, Javier en crecimiento económico, vos en análisis económico como cotitular con papá, con Alberto Venegas Lynch hijo, y después agregué teorías económicas a Martín Krause y al gran Manuel Adorni, con lo cual creo que es la propuesta en la materia de economía, la propuesta mejor que puede existir, me parece, en el mercado local y creo que internacional también. Así que le decía a Javier que me parecía importante justamente que para la gestión empresarial la correcta interpretación del mercado también, no solamente el manejo de la información, es importante, y después de tantos fracasos argentinos, la correcta interpretación y valorar más el peso que tiene la escuela austríaca en modelos exitosos de otros países, creo que es una oportunidad que creo que le da una ventaja muy grande a quienes quieran transitar este journey académico, ¿no? Que también los va a ayudar para las redes profesionales y potenciar las carreras y la toma de decisiones en las posiciones donde estén. Bueno, exacto, viste, Berti, lo mismo que te comentaba. Nosotros en la maestría en Economía y Ciencias Políticas lo que buscábamos era cambiar el cuerpo docente para darle un giro, y la verdad que la incorporación de tu padre, de Alberto Venegas Lynch hijo, la incorporación de Martín Krause, ayudó muchísimo a levantar el programa, y ahora la incorporación de Javier nos está ayudando también un montón. Así que conversar acá con él, la verdad que es un lujo tenerlo dentro de SEADE y dentro de la maestría. Es un enorme placer, ya se nota en las consultas que recibimos de los alumnos, el querer estudiar con Javier. Así que creo que es algo sumamente importante para SEADE, para levantarla y recuperar también el espíritu de la escuela austríaca o de, digamos, de las ideas de la libertad, que fueron la idea de las bases fundacionales allá por 1978, cuando un grupo de empresarios, encabezado por tu padre, iniciaron este camino que ahora retomamos, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerlos a los tres, digamos, a Martín Krause, Alberto Venegas Lynch, Javier Milei. Sumabas a Adorni, seguramente habrá que sumar a otros, porque el cuerpo docente es un lujo. Enrique Aguilar en la ciencia política, ahora sumamos a Constanza Massina también. Creo que hay un lindo grupo de docentes que desde la ciencia política, desde el derecho, desde la filosofía, desde la historia económica, desde varias disciplinas, ofrecen un programa único que le hace mucha falta a la Argentina. Pero bueno, esto es lo que yo por ahí quería preguntarle a Javier, qué propuesta tiene para esta materia, que él a mí ya me lo ha comentado, pero por ahí lo puede comentar un poco con todos los seguidores. Esta materia de microfundamentos y equilibrio general y crecimiento económico y la trampa neoclásica, es un tema interesantísimo que los alumnos van a recorrer con él en la materia. Bueno, gracias Adrián, gracias por la presentación, los comentarios, digamos, tan valiosos de tu parte. Y respecto a la materia que tengo el honor de dar, básicamente lo voy a contar con un ejemplo de la vida real que muestra la posición frente a los hechos. Cuando a mí me van a entregar el diploma por haber firmado el compromiso con los contribuyentes, o sea, con los pagadores de impuestos, pero bueno, se llama Sociedad Argentina de Contribuyentes, yo tengo que dar un discurso. En ese discurso, básicamente, a mí me toca exponer después de José Luis Espert. Digo, alguien, digamos, que nadie cuestionaría su liberalismo, o sea, un liberal clásico, un liberal en la línea Chicago, y entonces José Luis plantea y dice, bueno, en realidad, digo, los impuestos, digamos, existen solamente para pagar, ¿sí?, la existencia
existencia del Estado para la corrección de los fallos de mercado, para la existencia del Estado para la corrección de fallos de mercado. Muy en la línea neoclásica, y digo, ahora lo explico después con un poco más de detalle, y cuando me toca exponer a mí, lo que yo digo es los fallos de mercado no existen. Entonces le digo, bueno, si usted cree que hay un fallo de mercado, vaya y mire si en ese mercado no está la intervención del Estado. Por ejemplo, anoche a mí me toca la situación donde un periodista me dice, no, bueno, pero mire el desastre que está causando el mercado en lo que tiene que ver con la electricidad. Le digo, discúlpeme, es un mercado que está regulado. Es decir, justamente el problema es que usted tiene las empresas, usted tiene separada la generación, el transporte y la distribución. Y la distribución está regulada, y le digo, hace 20 años que a las empresas le están sometiendo a pérdida. No, bueno, pero tiene que operar igual. No, digo, mire, usted no opera a pérdida. Entonces, ¿cómo la gente tiene mal chipeados los datos? O, no sé, una discusión, en una situación de un barrio que era un basural, Martín Tetaz diciendo, no, miren, eso es el mundo que le gusta a Milei. Que ahí está el Estado. Entonces, ¿cuál es la consigna? La consigna es, primero fíjate si está metido el Estado en el medio. Digo, porque no le vayas a echar la culpa al mercado, ¿sí? Que el mercado no es ni más ni menos que un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente, ¿sí? Entonces, y de vuelta, y si vos vas y chequeaste que no está el mercado, que no está el Estado, bueno, hacelo de vuelta porque está mal. Es decir, porque no quiere decir que uno cuando toma las decisiones no se puede equivocar, pero uno trata de tomar las mejores decisiones posibles que está por lo menos, al menos en su cabeza. Es decir, nadie actúa en contra de sus propios intereses. Eso no quiere decir que uno después no se pueda equivocar, pero el fallo de mercado como concepto no existe, salvo Dios que las transacciones estén forzadas, y si eso está forzado, aparece la violencia, viola el principio de no agresión, eso no es mercado, eso no es cooperación social, eso es un acto violento. Entonces, a partir de ahí, lo que digamos, yo voy a tratar de explicar en esa materia, que se complementa de manera sustancial con algunas de las clases que ha dado a Adrián, que tiene que ver con la formulación de la teoría económica. Es decir, básicamente los economistas, entrados en la primera parte del siglo XX, empiezan a obsesionarse con el tema del equilibrio general. Es decir, vendría a ser como los herederos de León Balrá, y en ese sentido, el programa de investigación estaba centrado sobre la cuestión de la existencia, de la unicidad y de la estabilidad del equilibrio. Entonces, en esa construcción, digamos, para lograr la demostración de la existencia, se hacen un conjunto de supuestos que, digamos, permiten aplicar un teorema de punto fijo y demostrar que el equilibrio existe. Si se ponen algunas especificaciones matemáticas adicionales, es único, y si además se supone que los efectos directos superan los cruzados, además el equilibrio es estable. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los economistas se enamoraron tanto de esa estructura, porque la verdad es que cuando uno ve esta estructura matemática, tiene una belleza conceptual, tiene una claridad, tiene una estética, porque hasta la cuestión estética es una matemática que además tiene una estética bellísima. Entonces, digo, el que no lo cree, vaya, lee el libro de Debré, Theory of Value, o sea, Teoría del Valor, y va a ver que es un libro, digo, estéticamente hermoso. O cualquier libro de equilibrio general, Análisis General Competitivo de Arrow y Hank, el que quieran. O el de Rostar, así algo más moderno. O, digamos, cuando miran el libro de Mascolel. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los economistas se enamoraron tanto de ese modelo que cuando la vida real no mapea con el modelo, lo llaman fallo de mercado, lo cual es un verdadero disparate. Por ejemplo, ¿cuáles son las implicancias en términos de crecimiento económico? Bueno, se trabajan con funciones de producción
que son estrictamente cóncavas o cuasi cóncavas, o sea que admite tramos lineales, es decir, la idea de los rendimientos constantes a escala. Ahora, cuando uno mira la evidencia empírica del PBI per cápita desde el año cero de la era cristiana hasta hoy, eso tiene la forma de un palo de hockey, que es prácticamente constante hasta el 1800 y después empieza a crecer fenomenalmente. Y ahí uno lo que ve es que la población se multiplica por 8 veces y la pobreza extrema pasa del 95% al 5%. Entonces la pregunta es, esto es lo que a mí me convirtió en austríaco. Dije, yo llevaba por lo menos 14 años dando clases de microeconomía y de equilibrio general. Las distintas frustraciones me llevaron a estudiar crecimiento, para sacarme la frustración que implicaba tener explicaciones berretas de todo lo que pasaba. O sea, aún con las dos maestrías en el hombro. Entonces, ¿cuál era el punto central? Que, por ejemplo, claro, en ese caso, la contracara a esto sería, por ejemplo, estructuras de mercados concentradas, ¿no? Digamos, o sea, ejemplo, un monopolio. Ahora, cuando nosotros estudiamos microeconomía, dice que los monopolios están mal, que hacen mal. Entonces, ¿cómo puede ser que estructuras concentradas generaron semejante nivel de bienestar? Claro, porque ese problema en equilibrio general, ¿cómo se llama? No convexidad. Entonces, eso cuestiona, si ustedes quieren, el concepto de óptimo de Pareto, que los economistas, abrazando la idea de Pareto, descartaron la idea de la fábrica de alfileres de Adam Smith, que fue la que verdaderamente terminó explicando el crecimiento económico. Ahora, por ejemplo, cuando hay una externalidad, ¿sí?, que la decisión que uno toma afecta a otro, bueno, entonces eso como genera interacciones y puede plantear un problema de circularidad y no solución, entonces, claro, se llama otro fallo de mercado, externalidad. Y en realidad, no sé, lo puedo hacer de la manera más simple, que es el caso, digamos, como, perdón, como el que analiza Coase, ¿sí? Y que básicamente lo que dice, bueno, el problema de la externalidad se resuelve con asignación de derecho de propiedad. Digo, el ejemplo más divertido es el caso de los roommates y el humo adentro de la habitación, o en la cuestión de los bienes públicos, ¿no? Digamos que el propio Coase se le estaban matando de risa en la Universidad de Chicago, ¿sí? Y cuando trajo la evidencia sucede que, como los faros, ¿no? Digamos, el típico bien público, donde no hay exclusión, donde no hay, digamos, no rivalidad, o sea, se vulneran todas las cosas normales, y cuando yo miro el faro era el ejemplo que usaban todos, y sucede que cuando uno va y revisa toda la evidencia del siglo XIX eran todos privados, ¿sí? Y eso, por eso también es tan importante el artículo de Coase, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la naturaleza de la firma. Ahora, fíjense que Coase resuelve estos problemas sin ser economista, siendo abogado. Es decir, entendía mejor el problema que aquellos que estaban inmersos en el mundo neoclásico, ¿sí?, donde sus cabezas ya estaban premoldeadas por la base matemática, y sin embargo termina haciendo aportes sustantivos en una universidad que claramente no es de izquierda. Pero fíjense que cada uno de estos fallos de mercado lo que habilita es la intervención del Estado. Después entramos en la lógica del camino de servidumbre y el Estado nos come, ¿no? O sea, básicamente es eso. Obviamente que esto también tiene consecuencias sobre el crecimiento económico. Es decir, cuando uno plantea la estructura, es decir, cómo cuando yo tengo rendimientos constantes a escala, el problema con el modelo de Solow, que es el modelo prototípico de la macro moderna, que es el modelo de crecimiento neoclásico, pero sin optimización, ¿cuál es el punto? El punto es que, como la tasa de crecimiento de la población está exógena, toda la acumulación que haga yo de capital le llega un momento que se agota, porque me mata la productividad marginal del capital. Entonces, el modelo no puede explicar crecimiento.
si llega un momento que queda en estado estacionario y el PBI per cápita no crece más. Y todo lo que tengo para crecer es por convergencia. Ahora, cuando uno miraba la evidencia empírica, cuando solo testeas un modelo en 1957, la evidencia empírica le da adversa, solamente puede explicar el 15%. Todo lo demás es residuo. Ahí es cuando aparece Stigler, que era quien manejaba la Escuela de Economía de Chicago, y le dice, mira, esto se resuelve con capital humano, donde la solución micro la desarrolla Gary Becker y la solución macro la desarrolla Hirofumi Usawa. ¿Pero qué hizo la profesión? Decidió ir por el progreso tecnológico exógeno. Es decir, el MIT no estaba dispuesto a darle la victoria a Chicago de ninguna manera, entonces se fue por una cosa exógena, una cosa afuera del modelo. Y entonces, en ese contexto, ¿sí? ¿Qué pasó? Digo, todo el modelo quedaba explicado afuera. Y eso recién se revierte, se empieza a revertir a finales de los 70, una vez que Lucas hace la contribución de expectativas racionales, que después es lo que le da el Nobel años más tarde, en 1987, si no me equivoco, por los trabajos del 72, que es cuando desarrolla el modelo de expectativas racionales en el Journal of Economic Theory, y la validación empírica de 1973 en el American Economic Review, pero él se sentía frustrado con eso, porque se daba cuenta que esos modelos no eran dinámicos. Y de hecho, a una de las fuentes que vuelve, digamos, y él entiende que los que entendían mejor el problema dinámico eran los austríacos. Es decir, y cuando empieza a buscar modelos para explicar la dinámica que estaba en Adam Smith, que es quien se adelanta a los hechos, los modelos no le cerraban. Y el que mejor interpretó todo esto fue Paul Romer. ¿Y qué hizo Paul Romer? Fue a los debates de inicios del siglo XX. Al inicio del siglo XX era muy interesante porque este problema ya se había hecho claro. Alfred Marshall y Alvin Young ya los habían visto. Entonces era, ¿cómo hacemos para resolver este problema dentro del modelo de equilibrio general competitivo que todavía no usaba topología? Porque de hecho los instrumentos de teoremas de punto fijo, ya sea de Brouwer del 57, de Kakutani del 58, no estaban. Entonces era todo un tema eso, y a la luz de eso, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es meter, por ejemplo, bueno, Marshall llega a hablar de capital humano, pero lo interesante es que lo resuelven como un problema de externalidad de capital. Es decir, son todos competitivos, pero la estructura de capital agregada genera una externalidad que hace, perdón muchachos, estoy todavía con los efectos de lo que fue la caminata de Comodoro en Rivadavia. Les cuento, en el medio de la caminata, salimos a la caminata y llovía, fue muy épica, pero el retorno de todo mojado al aire acondicionado fue un poco fuerte. ¿Y qué es lo que hace? Con esa externalidad es donde genera el crecimiento. Y fíjense que a partir de esto aparecen modelos mirando los problemas de competencia. Ahí aparece la teoría de los monopolios, digamos, donde aparece Joan Robinson de una manera clara, o, por ejemplo, un modelo que es muy interesante cuando uno lo estudia en micro, que es el modelo de Chamberlain, que es la existencia de competencia monopolística. Y se empieza a trabajar con los modelos de duopolio, ¿sí? O estructuras concentradas. ¿Por qué? Porque estaba eso. ¿Y quién vino a arruinar todo ese progreso que estábamos teniendo? 1936, cañonazo a la teoría económica, el señor John Maynard Keynes. Perdimos un montón de tiempo, ¿y qué es lo que hizo Romer? Romer levantó esos conceptos. El de la externalidad, creó la teoría de crecimiento económico endógeno, trabajó un paper en la línea de capital humano, trabajó un paper
en la línea de las externalidades y después hizo también, digamos, lo que tiene que ver con el caso schumpeteriano, el de destrucción creativa. Digo que eso después aparece en versiones mucho más prolijas, por decirlo de alguna manera, o mucho más interesantes y estilizadas, que son las versiones de Acción y Hugwitz. Ahora, fíjense esto, porque, por ejemplo, si uno piensa en Barro, Robert Barro, a nadie se le ocurriría decir que no es liberal. Cuando uno piensa el caso de Xavier Sala y Martín, a nadie se le ocurriría pensar que no es liberal. Sin embargo, cuando uno va al libro de crecimiento económico que tienen los dos, o apuntes de crecimiento, que es el de Xavier Sala y Martín, fíjense que cuando aparecen los bienes públicos, o sea, le da un lugar a los bienes públicos y cómo hay que intervenir para que se genere crecimiento, cuando en realidad al aparecer el Estado, ese crecimiento es abortado. Y ahí es donde lo que yo digo es que está mal formulada la teoría económica en términos de cómo tratar las firmas. Por eso también, digamos, en una charla que he tenido con Adrián, que fue muy valiosa, por ejemplo, el tema, digamos, de que el que viene después de Menger, Van Visser. No, Von Visser. Von Visser. Cuando dice, los costos también son subjetivos. Eso implica una interpretación de la firma mucho más poderosa conceptualmente que la que tiene el neoclásico. Por eso es tan valioso el paper de Coase sobre la naturaleza de la firma. Porque si no parece que estamos frente a robots. Esto, digo, alguien que lo expone de una manera bellísima es Israel Kirchner. Cuando dice, mire, el modelo de equilibrio general con información perfecta, bueno, mire, no tiene sentido. No tiene sentido, porque es como que cuando yo miro, ¿sí?, un auto, el auto está implícito en la cantidad de caucho, en la cantidad de acero, la cantidad de vidrio que hay en la economía. Eso no es cierto. Porque si fuera cierto, entonces yo lo único que necesito es que resolver un problema de optimización, o sea, con que me consiga una mega máquina funciona. Bueno, digo, eso sabemos que no funcionó. Se llamó socialismo, y el socialismo real fue un fracaso. Básicamente, eso es lo que yo trato de explicar en el curso, ¿sí? En algunos con una forma sintética y en otros con toda la matemática, con toda la carga para mostrar estos argumentos. Me acordaba, Javier, en esa charla que tuvimos, que hablamos un poco de la formación que recibimos los economistas tradicionalmente en cualquier universidad, ¿no? Pero en mi caso en la Universidad de Buenos Aires, cómo me enseñaron en micro 1, micro 2, centenares de modelos, después todos los cursos de matemática, de análisis 1, análisis 2, álgebra 1, o matemática para economistas, que sería una álgebra 2, estadística 1, estadística 2, econometría, cómo te forman matemáticamente, y luego la micro, y qué poquito me sirvió para entender el mundo. Digamos, siempre me quedó la idea de que hablaban un lenguaje y se desarrollaban unos modelos que quedaban muy lejos del empresario, muy lejos de comprender el proceso de mercado, muy lejos del emprendedor. Yo creo que algo que hace distintivo a ESADE y a estos dos programas, la maestría en economía y el MBA, es justamente que el emprendedor es el motor de la economía. Y la verdad que la economía neoclásica, si esto siempre lo dice Martín Krause, ¿no? Uno mira el libro de microeconomía de Varian, por ejemplo, y la palabra empresario está totalmente ausente. O sea, ¿cómo podemos pensar en una economía donde no hay emprendedor, donde no hay creatividad, donde no hay innovación, donde no hay tiempo, donde no hay dinamismo, donde no hay desequilibrio, ignorancia, incertidumbre? Hay un montón de elementos que afortunadamente la escuela austríaca los toma desde el punto de partida, que hacen que la economía sea totalmente diferente y que a partir de ahí salgamos de esa trampa que vos nos comentabas. Yo creo que ese es un gran diferencial. Creo que hay que replantear totalmente la microeconomía y va a ser difícil porque no es un problema liberales socialistas. O sea, tenemos, como bien decías, como Sala y Martín, o con economistas locales que han abrazado esa trampa neoclásica
y por más que nosotros insistimos en señalar estos elementos, seguimos siendo pocos, ¿no? Los que estamos levantando la bandera de la escuela austríaca para decir, hay una buena economía, que no es solo Hayek, o solo Mises, o solo Rothbard, también está Buchanan, también está Ronald Coase, también está Douglas North, también está Elinor Ostrom, Vernon Smith. Hay un grupo que Peter Beth, que es este economista de la George Mason University, le llama el Mainline Economics, que vale la pena estudiarlo. Y esto está en el tronco común que compartimos con Bertie en ambos programas. Decir, bueno, la economía que nosotros enseñamos es esta, es el Mainline Economics, donde el emprendedor es el motor de la economía, y por supuesto, bueno, en una maestría se complementa con la ciencia política, el derecho, la historia, en la otra se complementa con business, pero yo creo que ese puente entre economía y negocios solo lo podemos construir desde este enfoque de la economía. O sea, me imagino a un emprendedor que llega a la universidad y el profesor empieza a escribir ecuaciones y empieza a hablar de una economía que está siempre en equilibrio, una economía donde el Estado puede tocar acá y llevar allá y redistribuir los recursos como para mejorar los resultados del mercado, porque el mercado por sí solo falla y ellos lo pueden hacer mejor, ignorando todo el public choice, todo el político no siempre busca el bienestar común, el bien común. Bueno, acá creo que hay un mundo de cambios para hacer dentro de la profesión y bueno, por suerte, yo creo, Javier, que con lo que estás haciendo no solo estás logrando algo en Argentina, sino como ves, entre muchos seguidores que están escribiendo desde muchos países, es impresionante. Para el mundo hispano, la revolución, esto de que ahora buscamos economía y aparece Mises, aparece Hayek, esto no estaba antes. No estaba antes en los medios, en la opinión pública, como está ahora. Así que en ese sentido creo que hay una revolución que está ocurriendo y que tiene que dejar cosas buenas en esta América Latina y en España, por lo menos. Vos sabés, Adrián, que en un momento yo hice una obra de teatro que se llamaba El Consultorio de Milei, y que era una charla de economía aplicada a la coyuntura, pero con humor. Y vos sabés que lo interesante es que tenía cuadros en la obra de teatro, ahí en lo que era mi consultorio, tenía cuadros. O sea, ahí, por ejemplo, Claudio Rico era el que hacía las imitaciones, Diego Zucalesca era el paciente atribulado, mi hermana era mi asistente, ¿sí? Y tenía cuadros. Bueno, obviamente que no podía faltar el cuadro de mis hijitos, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas también, que dicho sea de paso, yo decía nombres y los que querían venían. O sea, los eligieron ellos los nombres. O sea, digamos, más allá de eso, tenía un cuadro de Adam Smith, tenía uno de Mises y tenía uno de Rothbard, eso de un lado. Y del otro lado tenía a Friedman y a Hayek, y abajo teníamos a uno de Keynes para jugar con los dardos. Era la parte divertida. Bueno, Bertie lo puede validar, digamos, él, contá la anécdota del baño porque es buenísima. Sí, pero eso pasa bastante seguido en tus charlas también, si vos estás alrededor de la gente que te va a ver, pero en ese caso particular, si fue en el baño o ahí en el hall de entrada, pues escuchabas comentarios justamente de chicos vinculados a Javier, pero al tema de las ideas. Y en el baño particularmente habían dos chicos que tenían plata contada y la dedicaban a comprar libros. Entonces estaban discutiendo, no me acuerdo, sobre un libro, Oliver, no sé si, creo que sí, creo que ese, no sé si era The Ethics of Liberty, bueno, en español, ahí que lo edita Unión Editorial, y después, bueno, no, y ahora estoy juntando para no sé cuál otro de Mises, esto que decís vos, Adrián, no, había un submundo de este asunto, no era una cosa tan popular, que creo que sin sacarle crédito a todos los que han contribuido en esa cosa por abajo de la superficie, que como digo yo, es como un iceberg para que pueda tener efecto
eventualmente en la política es lo que se ve fuera de la superficie, y para construir ese pequeño piquito adentro hay un trabajo académico fenomenal. Pero bueno, no solamente Javier creo que ha sido parte de esa construcción, sino también de la parte que se ve y se hace, o sea, vos escuchás taxistas que te hablan, sí, hay que abolir el Banco Central. Yo lo escucho a papá hablar de eso, que por supuesto no es originalidad de él, ya viene la tradición de la escuela austríaca, pero desde la década del 70, y jamás vi una revolución tan grande. Por eso lo que decía Adrián, es algo que hay que aprovechar, y es también la batalla cultural nunca termina. Por eso Javier creo que lo dice referido al salto que hace en la política, que terminó la batalla cultural, pero él bien sabe que eso tiene que seguir, y él particularmente en la política, cosa que es muy raro, lo sigue haciendo, porque el político, puede escuchar a los políticos, pasan, titulan cosas que saben que pescan, y las palabras claves, de las 9 palabras, vos tenés que decir esto. Javier es el único que me parece, en este sentido, en la política, pasa un mensaje y enseña, y lo que sería un acto de proselitismo para cualquier otro que habla de las cloacas, Javier está dando clase de economía. Exacto. Ahora, aprovecho para tomar algo que había dicho Javier, si me permiten, siendo moderador. Sí, Porque bueno, es algo, un derecho que te toca, siendo el moderador. Bueno, pero aparte te confío algo, me doy cuenta. ¿Qué está pasando Manuel Adorni, que está saludando? Acaba de pasar saludando a Manuel. ¡Qué maestro! Sí, acaba de pasar saludando. Escúchame, no, esto que decías vos, bueno, lo de moderador, que te quería confiar, que claro, las preguntas, recién me doy cuenta, yo acostumbrado al Demoliendo Mitos, que lo tomé yo, las preguntas las ves solamente el que tiene el perfil, o sea, las ves vos, o sea, estoy viendo comentarios, perdón. pero... pero... Espere que está Manuel. Ahí está. Si puede invitar, a ver. Sí, eso te iba a decir, no quería... A ver, invita, a ver si acepta. ¿Qué hora es? A ver, lo estoy invitando a Manuel. Está medio jugado con la televisión, creo. Sí. Me parece. Por el horario. Bueno, yo lo invité. Bueno. Yo lo invité. Si bueno, se suma, nada, un tema que yo pensé que iba a poder tomar acá las preguntas, pero la pregunta la tenés vos, así que estoy viendo los comentarios y lo que dice Adrián de todos los países, recién no sé quién de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, pero lo que quería comentar muy brevemente, esto que decías al principio, Javier, y también que has expuesto de una forma magistral en tu doctorado honoris causa, que te dio en la universidad hace unos meses, y esta cuestión de la mano invisible y la cuestión de la fábrica de alfileres y todo, y justamente la trampa neoclásica, donde el tema de la falla de mercado también sale por no entender hasta la naturaleza del hombre, porque las quiebras y las pérdidas son parte de que somos imperfectos. De manera, y es un tema que no es por el tema del mercado, sí, lo que decías al principio, donde se mete el Estado. Donde se mete el Estado siempre va a distorsionar. Cualquier cosa que se proponga hacer el Estado va a consumir capital y va a hacer las cosas mal, sin llegar al extremo de estar absolutamente metido en la energía. Pasa lo mismo con la salud. A todo el mundo le está pasando que las pobres empresas privadas están dando un servicio pésimo. El tema de Customer Care es malísimo, no te atienden el teléfono, los médicos se quejan porque no les pagan, o les pagan poco, empiezan a salirse, le da el pasado a ustedes, los médicos típicos que iba uno al dentista, me dice, no atiendo más por obra social, por prepaga, porque se salió el asunto, pero ese no es el problema, para no dar marcas, de cualquier prepaga que se les ocurra, porque tiene pisado el cuello por la bota estatal. Entonces, por más que dé ganancia una mal llamada empresa estatal, porque la empresa, para llamarse empresa, tiene que ser necesariamente privada, porque es con recursos propios que lo arriesga y se somete al rigor del mercado, y es con fondos propios, no aprovechando resortes políticos como Aerolíneas Argentinas. Ahora, si dan pérdida y pasan todas estas cosas que vemos, la situación no puede ser peor. Si me permiten, voy a lanzar una idea y me gustaría, digamos, pelotearla con
ustedes, ¿qué es la idea de esto de pensar al Estado como un seguro? Es decir, porque lo que te vende es como que es un seguro, ¿no? O sea, y tu pago de impuestos es para qué? Para asegurarte, supuestamente, salud, educación, seguridad. Cuando vos mirás la seguridad, o la salud, ¿qué pasó durante lo que fue la pandemia? Digo, te diste cuenta que el Estado te cuida y sucede que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, tuvimos 130.000. O sea que el Estado no te cuidó nada. Es decir, te cobran un seguro, la prima que te cobran es carísima y el servicio es deplorable. Lo mismo te pasa con ¿qué? Con la seguridad, ¿no? O sea, fíjate el desastre, por ejemplo, que es todo el país, porque es un baño de sangre. Pero lo que hemos visto recientemente en Rosario. Ahora, ¿quiénes fueron los que sacaron a patadas a los narcos? Los La vecinos, gente. ¿no? Digo, que no empiecen a desafiar mucho a determinados pensamientos porque les va a ir mal, me parece. Y por otra parte, digo, la educación. Último dato que apareció, el 60% de los chicos de 10 años en Argentina no puede leer un texto. Listo. Entonces tenemos 70% de los chicos que no cubren las necesidades básicas, 60% que no lee. Digo, ¿cuál es el capital humano que tenemos para enfrentar el futuro? Pero la idea central es los socialistas, los socialdemócratas o cualquiera que cree en la religión del Estado, te vende ese seguro, pero es un seguro que cuando aparece el siniestro no está nunca. Bueno, Javier, no sé si lo has escuchado a Jesús Huerta del Soto hablar de esto, pero él usa la palabra estatolatría. Él dice, antes la gente le pedía a Dios por trabajo, por salud, por educación, por ciertas cosas. Hoy la gente culturalmente se lo pide al Estado, le pide que eduque a sus hijos, y esto hace que la gente pierda libertad, pero además pierde responsabilidad, y nos volvemos pasivos esperando que el Dios Estado haga todo por nosotros. Y eso creo que es el mayor daño a la cultura de un país, que va asociada, por supuesto, al populismo y a todo esto que cuestionamos, que en definitiva nos está condenando. O sea, el llamado a la libertad de alguna manera es tomar la libertad en tus manos, hacerte responsable de educar vos a tus hijos, hacerte responsable de elegir vos cómo vas a resolver el tema de la salud, hacerte responsable vos de cómo vas a administrar el dinero que generás para las pensiones en el futuro. Digamos, no se lo des al Estado que realmente, si hablamos de pensiones, por ejemplo, el sistema de reparto ha robado absolutamente todos los recursos, no ha quedado absolutamente nada en la caja del Estado, y ahora nuestros abuelos están cobrando miserias, tratan de vivir como pueden y hablar con el 100% de inflación, ¿no? Pero realmente hemos dejado demasiado en manos del Estado. Entonces creo que ya ni siquiera hace falta ser liberal para darnos cuenta de los excesos que tenemos en la Argentina y todo lo que hay que cambiar. Después, por supuesto, que el llamado desde la idea de la libertad es empezar a hacernos responsables de todos estos temas y darnos cuenta que cuando miramos la sociedad moderna, los problemas están ahí. O sea, nadie se queja de los restaurantes, ropa, alimentos. El problema está en la educación, el problema está en la salud, en las pensiones. En el caso de Argentina, con aerolíneas argentinas, la falta de cielos abiertos. Podemos extender esto a muchos temas donde el Estado pone la mano. Lamentablemente hay los dos problemas que siempre mencionamos, ¿no? El de Hayek, que el Estado no sabe cómo hacer las cosas. El mercado podría hacerlo mejor si descentralizáramos la decisión en manos de las personas. Y en segundo lugar, los incentivos, que es el punto de Buchanan. Para mí, Hayek y Buchanan te rompen la cabeza, digamos. Hayek te enseña a entender el problema del conocimiento, Buchanan te enseña el tema de los incentivos, y la realidad es que cuando el gobierno toma algo y lo administra mal. Y tenemos estos problemas que son habituales, y es lógico que pase. Yo creo que en este punto está también ese diferencial de ese ADE, de la maestría, de esta buena economía, donde en definitiva nos damos cuenta que por más buenas intenciones que haya detrás de los políticos, supongamos que hay buenas intenciones, el resultado lamentablemente, como siempre dice Mises, es exactamente lo opuesto al que intentan buscar.
Entonces tenemos que darnos cuenta que descentralizando, privatizando, desmantelando el Estado, en muchos de estos temas vamos a alcanzar muchas mejores soluciones, un mundo mucho más libre, obviamente vamos a despertar leones, siguiendo a lo que siempre dice Javier, despertar a las personas para que se hagan cargo, porque en definitiva ahí está, creo yo, el cambio que todos estamos buscando. Creo que hay que despertar a la gente para que se haga cargo de su vida. Esa es en resumen. Y obvio que cuesta, ¿no? Porque si te estuviste toda tu vida dejando todo en manos del Estado que se ocupó por vos, le dejaste la educación de tus hijos, te administraron el dinero de las pensiones, te dieron hospitales públicos y ahora ves que es todo un desastre y se quemó el hospital y ya no hay plata para tu jubilación y ya está todo funcionando mal, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Bueno, tenemos que empezar a correr al Estado de algunas funciones y empezar a liberarlas para que la gente se haga cargo y en definitiva administremos nosotros nuestro dinero, administremos nosotros el dinero de nuestras pensiones, veamos qué educación nos podemos dar y salgamos de este problema, porque en realidad hoy, no sé, yo pienso en la educación y a veces lo hablo con mi hija mucho que está en la secundaria, con mi hijo también Agustín que está ya está en segundo año de la secundaria y veo los libros de ellos, lo que estudian, cómo los están adoctrinando con una mentalidad anticapitalista asombrosa, y la realidad es que esto va a millones de niños, y como decía Javier, o sea, no solo no saben leer y escribir, sino que los pocos que sí están escolarizados están recibiendo una línea, una doctrina, que lamentablemente va por otro lado. Y qué difícil va a ser en algún momento aspirar a una sociedad libre si realmente hemos adoctrinado a los niños y a los adultos a través de los niños con esquemas totalmente populistas y totalmente contrarios a la libertad. Yo creo que en este sentido el cambio va a ser muy difícil, pero obviamente después hay esperanza cuando empezamos a ver que los jóvenes con estos dispositivos electrónicos le escapan a la escuela, le escapan al colegio, empiezan a ver otras líneas de pensamiento, se despiertan, abren los ojos, buscan libros, esto que contaba recién Berti, de cómo de repente los chicos, en lugar de estar pensando qué hacer con el poco dinero que tienen, van y compran libros y leen, y hay más chicos que nunca queriendo estudiar economía, y queriendo estudiar economía de la buena además, y además cómo interpelan a sus docentes, que de repente viene el docente, te habla de Keynes, te habla de Marx, y el chico levanta la mano y te está diciendo, pero eso no es economía, eso, ¿y dónde está la escasez? ¿Y dónde está el problema del conocimiento? ¿Y dónde está el desequilibrio y la incertidumbre? ¿No me vas a hablar del empresario? Esto te rompe todo, digamos. Creo que se está metiendo en la cabeza de los niños también toda esta nueva corriente, digo nueva porque parece nueva, pero obvio que podemos arrancar con Menger o con Adam Smith o con Cantillon o quién sabe dónde, ¿no? Pero realmente estamos viendo en ese sentido algo que está pasando y que está empezando a cambiar las cosas. Ahí alguien pone responsabilidad en grande, ahí en el chat, no sé si lo están leyendo. Yo creo que la libertad implica responsabilidad, Jai lo dejó muy claro, y creo que hay que convencer a la gente de que no va a venir nadie a salvarlos. Digamos, la manera de resolver esto es que se hagan cargo. Digamos, tomen ustedes la educación y vayan al colegio privado, y vayan a la escuela privada, trabajen, tengan dinero, y está bien, si el Estado te va a robar el dinero y lo va a poner en una supuesta caja de reparto que nunca vas a ver, créate tu propio sistema porque a futuro sabés que ese dinero no va a estar, y si está se va a licuar, y ahí vas a tener que buscar vos una alternativa. Pero creo que el llamado tiene que ser que cambiemos las cosas a través de la responsabilidad, de la libertad y la responsabilidad. ¿Puedo agregar una cosa? ¿Me permiten? ¿Puedo hacer una parroquial casi de autobombo? Fíjense que cuando... No, bueno, Dios, tengo una fase que me dedico a la política ahora, muchachos. Digamos, he cometido un pecado, pero creo que me lo van a poder perdonar al final del camino. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que mientras que los otros políticos te piden el voto para que le des el poder de mejorar tu vida, yo te pido que me des el voto para devolverte la libertad. Conceptualmente es totalmente distinto al planteo del político tradicional que dice, bueno, yo te voy a manejar tu vida, vas a tener esto, que te hacen un montón de promesas que nunca van a poder cumplir,
porque es imposible, porque no van a poder manejar toda esa información, ¿Sabés? ¿no? Digamos, o sea, ¿Sabés, Javier, que una cuestión de enfoque. esto que estás diciendo hace unos días o unos meses, vino mi hijo Agustín y me trajo un TikTok tuyo diciendo esto en una entrevista. Dice, mirá, papá, esto se parece a lo que decís vos. Sí, claro. Y mirá que a mí me cuesta que me escuche de economía. Empiezo a hablar y ya se fueron los tres. Pero bueno, No es fíjate lo hasta dónde mismo llega. que pasa con tus cursos. Te puedo asegurar que tenés fans, tenés un club de fans. Bueno, de hecho, el jefe acá está saludando diciendo que esa es parte del club de fans. Qué bueno. Te manda pulgares arriba. Muy bien, muy bien. Bueno, ese tema es central, me parece, porque el político, naturalmente, la gente tenía el paradigma de decir, te voto, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? Entonces siempre es buscar, tratar de captar esto que decías vos en televisión esta semana varias veces, de tratar de captar dónde está el discurso para la mayoría y explotar a la minoría. Ese es como el convenio tácito que existe entre el político, que ni siquiera hace las cosas que quiere hacer bien y le sale mal. No, están los incentivos en otra dirección y se escuda en la pobreza. Algo en definitiva que vos también habías comentado respecto al concepto hegeliano, de directamente ir a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mayoría? La mayoría de la gente, en definitiva, un 75% es pobre. Bueno, le voy a dar ahí. Y en definitiva le voy a decir que le voy a sacar a los ricos. Bueno, entonces, eso es Pareto, el asesor de Mussolini. Digo, descubrió la forma de la distribución del ingreso y dijo, decirle que le vas a sacar a los ricos para darle a los pobres y le apuntás al 75% del electorado. Está en eso. Entonces, yo creo que la base y la gran diferencia es haber pivoteado, y eso lo hace muy bien vos, Javier, Adrián, por supuesto, en el tema moral. Porque está la explicación de los incentivos y la explicación económica, que además también falla por ahí el tema de la planificación central. Pero el tema moral es el punto de partida y absolutamente excluyente. Y otra cosa que siempre... La discusión del Banco Central, yo digo, primero es moral, después es técnica y después es política. La discusión de moral es robar está mal. Exacto. Exacto. Y eso creo que es una grieta, un crack en el paradigma para la gente. Porque no tiene réplica eso. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos y luchamos, además del socialismo, es los paradigmas que tiene incluso la gente de buena voluntad. Yo siempre doy el ejemplo por haber estado en el sistema financiero de banco. Vas a un 24, ahí donde están los cajeros automáticos, y hay 4 cajeros automáticos. Vos recién llegás y hay filas en 3 de los 4. Entonces estás suponiendo el paradigma que el 4 no tiene los cartuchos con dinero. Y pueden pasar horas que ya cambiaron los cartuchos, hasta que alguien rompe ese paradigma y dice, a ver, hace 2 horas que voy a probar. Y entonces resulta que tenía plata, y ahí empieza a crearse esa cola. Pero nos está pasando con tantas cosas, con la educación, que dice, bueno, pero ¿quién nos va a dar educación? Pero nos van a dar títulos por hacer 2 estupideces, una licenciatura en administración de empresas, van a haber unos chantas, como si nos tuvieran llegara al extremo de que tiene que haber un ministerio de los tomates para que no nos vendan tomates podridos. Entonces estamos llenos de paradigmas y el foco central donde veo yo que es medular es el bastión perdido, que le digo yo. El bastión perdido es el tema de la educación, donde ha cooptado el Estado eso que es la generación y el paso obligado como cinta transportadora de todos los habitantes, con lo cual es un hándicap que tienen enorme. Entonces toda la batalla liberal es contra eso, es tratar de rescatar gente que entraron en un proceso que a veces, por alguna influencia, por algún buen libro, bueno, se pueden rescatar. Hay mucha gente que queda ahí y se sumerge en ese paradigma y es tan difícil. Por eso creo que es uno de los temas que la educación tiene que ser sacada de las garras del Estado, porque además de los resultados que vos mencionaste, Javier, y las pruebas PISA y toda la catástrofe que muestra que no puede ser peor, además, como regalito, se usa para el adoctrinamiento para tener esta cuestión.
este flujo permanente del todo chico que nace pasa por la religión del Estado. Entonces ya empezó -7. Yo siempre cuento esta imagen donde tenemos, la mitad de la Argentina está en el pozo de la pobreza, ¿no? Y si no es la mitad, va a ser cuando terminen de devaluar y resuelvan el problema de las LELIQs y explote este problemita que nos están dejando, ¿no? Pero tenemos la mitad de la gente metida en el pozo de la pobreza. Yo creo que hay dos soluciones. Una es la que propone el estatista, que te está diciendo: te tiro panes, te tiro agua, te tiro cloacas, te tiro algo para que más o menos puedas sostenerte ahí abajo, digamos. Te puedas quedar ahí, no vas a salir, pero por lo menos te voy a dar un alivio. Esa es la propuesta estatal. La otra propuesta, que en Estados Unidos lo trabajó muy bien Angus Deaton, que recibió el premio Nobel con el gran escape de la pobreza. El libro se llama El gran escape, se lo recomiendo para el que no lo haya leído. Lo que propone Angus Deaton es: tenemos que sacar a la gente de la pobreza con escaleras. Y esas escaleras es la economía de mercado. Esas escaleras son los emprendedores. Entonces, si en Argentina no logramos un cambio de reglas para que los emprendedores empiecen a generar negocios, digamos, a través de la baja de impuestos, de la flexibilización laboral, de la apertura económica, de una moneda estable, etcétera, etcétera, todo este programa que Javier permanentemente habla en los medios, no vamos a sacar a la gente del pozo de la pobreza, y lamentablemente no hay solución. O sea, cuando escuchamos a los diversos candidatos hablar de lo que van a hacer, no veo yo las empresas que van a emerger para sacar las escaleras que van a sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué van a hacer en definitiva? ¿Van a seguir tirando alivios? O sea, tirando agua, tirando algunos panes, leche para los chicos de 4 años en las escuelas. Cada vez hay menos chicos en las escuelas. O sea, realmente creo que todo el modelo económico hay que replantearlo para que en definitiva pueda haber más empresas, y eso solo va a ocurrir el día que hagamos un cambio brusco en las reglas de juego. Por supuesto, en el corto plazo puede doler al que tiene esa ayuda o en la mente tiene esa ayuda que no es real, pero que cree que la tiene, esa seguridad de la que hablaba Javier al inicio, de pensar que estamos asegurados por un Estado que se ocupa de darnos ese mínimo que hoy tenemos. Nos lo van a sacar los liberales, sugieren algunos. Lejos de eso, de nuevo, te queremos sacar de la pobreza, porque el principal mensaje liberal tiene que ser justamente crear las escaleras para que la gente salga definitivamente de la pobreza. Y ahí está la empresa, ahí están los negocios, ahí está el emprendedor, ahí está la creatividad, ahí está la innovación, que nosotros le podemos poner nombres de Hayek, de Rothbard, de Israel Kirzner, de Peter Klein, de Nikolai Voss, gente que lo ha trabajado en profundidad con mucha academia, que puede ser mucho más vulgar, mucho más sencillo. Queremos sacarte de ese pozo, y el que te va a sacar de ahí sos vos. Yo lo único que voy a hacer es sacarte a la máquina de impedir, que es el Estado, correr todos los obstáculos para que puedas salir de ahí. Si el emprendedor empieza a trabajar y empieza a crear negocios y empieza a buscarle la vuelta y recibe un ingreso por su trabajo, nunca más vuelve a la pobreza. Y no va a querer más esa ayuda que le da el Estado, que es cada vez más chiquita y cada vez más deplorable para la sociedad. Creo que hay que quitar al Estado de enfrente. Yo creo que ese mensaje que dio Javier antes es la clave en este cambio. Quiero motosierra, dice la gente acá. No solo motosierra, es instituciones de mercado, instituciones de la libertad. Pero a mí una de las cosas maravillosas cuando uno lo escucha hablar a Adrián, yo que tengo un background algo acentuado con el tema micro, es fenomenal, porque o sea, cuando vos vas al libro de micro convencional, todos estos temas están afuera, es increíble. Es increíble. Estos temas no están en los libros de texto micro. Es decir, el problema de los incentivos aparece solo cuando llegan los problemas de información asimétrica, para explicar, digamos, lo que tiene que ver con el riesgo moral, con la selección adversa, explicar el signaling, pero no más. O sea, es muy, digamos, lo que está transmitiendo Adrián, no solo es importante desde la aplicación concreta, que aparte te digo que el ejemplo de Deaton ahora lo voy a empezar a usar, porque me encantó, sino que además lo
valioso que es también para la teoría económica, porque eso no está dentro del análisis neoclásico. Es muy fuerte esto. O sea, me parece que esa es la parte que el neoclásico no entiende, que es lo que lo termina siendo funcional al socialismo. Porque esos baches, esos errores en la economía neoclásica, ¿sí? Y que cuando el modelo no mapea, en lugar de cuestionar el modelo, cuestionan la realidad y lo llaman fallo de mercado, que abre las puertas de la intervención estatal y por ende abre las puertas del socialismo. Digo, por eso me parece, digo, al margen de traer este ejemplo maravilloso que trajo Adrián, o sea, no solo por lo práctico, sino por lo que implica también en términos de discusión teórica, porque después nos vamos a encontrar economistas con los cuales estaríamos adentro de la misma trinchera, tirando tiros para adentro. No sé si fui claro digo, Bueno, fui algo extremo y equivocado. yo me acuerdo en la UBA que me hablaban de Samuelson y los bienes públicos. Nadie me habló de Ronald Coase para explicarme el tema de los faros. Esto lo escuché de Martín Krause algunos años más tarde. Me hablaban de Albert Pivot y las externalidades. Nadie me dijo que había un Coase que había explicado que el ejemplo de las externalidades es totalmente ambiguo e inútil para la economía o para justificar la intervención del Estado en la economía. De repente me hablaban de monopolios, leía Rothbard y te rompe la cabeza, digamos. Finalmente entendés que el análisis económico que la micro tradicional hace de los monopolios no es correcta. Vale la pena leer a Rothbard, ausente totalmente de la literatura. Alguien me habló de que a Stiglitz le dieron el premio Nobel por las asimetrías de información. Bueno, lean a Hayek, lean el conocimiento disperso y vamos a encontrar que no es cierto que Stiglitz de repente nos abrió los ojos y dijo que es verdad que no hay competencia perfecta o no hay información plena en los agentes. Ya Hayek lo había dicho en el 45, mucho antes que el propio Stiglitz. Seguimos avanzando y vamos, no sé, a los desequilibrios macro, ¿no? a las fallas a nivel macro, que los ciclos económicos son propios del mercado, de las economías de mercado, del capitalismo. Hayek ya nos enseñó que los ciclos económicos los genera el propio Estado, que la inflación es un mal, digamos, que nace en la avaricia del emprendedor. Falso. Ya Milton Friedman explicó al mundo entero, digamos, y puso una vacuna contra la inflación y hemos desterrado la inflación del mundo, excepto en Venezuela y en la Argentina, con este otro problema. Hablamos de desempleo como si el mercado generara el desempleo. Cuando leemos a Mises nos deja muy claro que si sacamos a la máquina de impedir que es el Estado, el pleno empleo es lógico, es la consecuencia lógica del libre mercado. Bueno, hay mucho por recorrer. Yo no digo que todos los economistas estén de acuerdo con nosotros, pero por una cuestión de honestidad intelectual sería bueno que den un poquito de espacio a Mises, a Hayek, a Rothbard, a Friedman, a Angus Deaton, a Vernon Smith, a Elinor Ostrom, al Peter Boettke que mencionábamos antes, a Alberto Venegas Lynch hijo. Creo que hay una enorme literatura para los economistas que hoy se están formando y seguramente hay muchos jóvenes que acá vienen a escuchar a Javier porque escuchan la otra biblioteca. Yo siempre digo esto que está ahí atrás es la otra biblioteca. Ahí atrás está Buchanan, Hayek, Mises, Friedman. Yo tuve la suerte de que me la mostrara mi padre, ¿no? Inicialmente. Después Alberto Venegas Lynch, después Martín Krause y otros. Pero bueno, ahí yo creo que Javier está llevando esta biblioteca a las redes en el momento extraordinario de esta era digital y eso va a ser un cambio extraordinario también. Esto que decías de la cuestión del empleo, me vino a la cabeza también gente que es muy innovadora, emprendedora, despierta, y a nivel, te estoy diciendo, Elon Musk y demás, que no conectan, fíjate vos, con esas mentes brillantes que inventan cosas inimaginables, pero no conectan el principio básico de la economía, que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, y el trabajo es el factor productivo por excelencia y no se puede crear nada sin el trabajo, con lo cual no puede ser escaso y sobrante a la vez, y dicen nos vamos a quedar sin trabajo, y empiezan a plantear el tema la barbaridad del salario universal.
Y eso también lo lleva, ¿no?, a estos conceptos equivocados, ¿no?, de la inteligencia artificial, que marketineramente McCarthy en el 56 puso algo muy lindo y parece una cosa, pero si nos los tomamos en serio a eso y hablamos que la máquina aprende y que es autónoma y demás, terminamos en la inteligencia de las máquinas, de los sentimientos de las máquinas y una serie de disparates de un futuro que es muy promisorio, pero no dejan de ser el proceso de la robótica y demás, y la llamada inteligencia artificial, diagramos programaciones de diagramas de flujo. No, No, pero yo pensé con qué, yo pensaba con qué frecuencia escuchamos esto de que la tecnología genera desempleo. Es para volverse loco. Y especialmente lo escuchamos también de economistas, pero también de gente de negocios. ¿Qué van a hacer las personas cuando la robótica venga y Los empiece a luditas, reemplazar al trabajador? o sea, los luditas son. O sea, Hassel expresa muy bien en un capítulo que es el odio a la máquina. Sí. O sea, la verdad que, pero bueno, eso deriva de, como dice Hasley, la diferencia entre el buen economista y el mal economista, es que el mal economista solo mira un mercado y no tiene contempladas las consecuencias futuras, mientras que el buen economista hace equilibrio general y además intertemporal. O sea, se vuelve austríaco. Exacto. Exacto. Recuerdo, ¿sabes qué? Yo en algún momento, cuando estudiaba el modelo de equilibrio general, siempre pensaba que equilibrio general significaba que siempre los mercados están todo el tiempo en equilibrio, ¿no? Y en algún momento Sturzenegger hizo una presentación en la Academia Nacional de Ciencias y habló de equilibrio general. Y yo, a ver, lo leí, el artículo, y él básicamente señalaba que equilibrio general es lo que dice Henry Hazlitt en Economía en una lección. Que equilibrio general es no mirar un solo equilibrio parcial, sino mirar el conjunto de los equilibrios. Y para mí fue una nueva lectura del equilibrio general el día que leí ese documento. La realidad es que si nos damos cuenta los economistas que hay que mirar la foto completa, lo que no hace Keynes, lo que no hace Samuelson, lo que no hace Stiglitz, lo que no hace Krugman y lo que no hacen muchos economistas argentinos, realmente el análisis económico nos lleva a resultados totalmente diferentes de los que estamos viendo. Yo creo que ese texto, lo mismo que lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat, que es quizás el germen de aquel libro, te cambia todo. O sea que la buena economía es la que mira la foto completa, la que mira Tal cual. el corto y el largo plazo, pero también lo que está pasando en el conjunto de la economía. Ese libro, Economía en una lección, creo que es el libro para los jóvenes o para los que acá están apasionados por economía, si todavía no lo han leído, creo que uno empieza a analizar de otra manera. Ahí escribiste el prólogo, ¿no? En ese libro, Javier. Sí, vos sabés que me pasó algo muy lindo con ese libro a mí. Yo estaba en Nueva York y me metí en una librería y encontré un librito finito que era de economía en una lección. Y me irritaba, digo, ¿por qué? Si yo tengo tantos libros, ¿me entendés? O sea, yo en mi casa, digo, tengo más de 1500 libros mainstream y digo, después tengo como 5000 digitales, pero el tema era, me resultaba agresivo. ¿Cómo en un solo librito? No lo podía hacer. Y me lo compré solo para destrozarlo. Bueno, me convenció. Ganó el librito. Pues es una obra de arte. Es una obra de arte. El libro de Hattie es una obra de arte. Y la verdad que su libro sobre inflación también es buenísimo. La conquista de la pobreza también es buenísimo. Los fundamentos de la moral es superlativo. ¿Sí? Lo que no leí fue la novela de Hattie. Yo tampoco, pero la conquista de la pobreza, para los que les preocupa la pobreza, cuando uno lee a Henry Hazlitt y ve la película, o sea, que la pobreza es lo natural en este mundo, que lo nuevo es la riqueza, que lo que hay que generar es la riqueza y que para eso necesitamos calidad institucional y emprendedores que avancen en el desarrollo de producción que eventualmente pueden ayudar a bajar la pobreza, creo que cambia todo. Ese libro es extraordinario. Incluso para atacar al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, diciendo
¿viste? La idea de la gente es que el Fondo Monetario es una institución amigable a las ideas de la libertad. Henry Hazlitt, o Mises también, ya en los años 50, cuando apenas se había creado la institución, la atacan como una institución keynesiana, que lo es. Pero De bueno, hecho, lo es es. difícil que la gente comprenda eso. Yo recuerdo siempre una cita de ese libro de Henry Hazlitt donde dice, si dejáramos al gobierno sin fondos, digamos, sin deuda, si lo dejáramos con todo el problema de desequilibrio fiscal que tiene, afrontarlo por sí mismo, no le va a quedar otra que empezar a reducir ese déficit y abrir la economía y flexibilizar el mercado laboral y generar producción para salir del problema en el que está. Ahora, si el Fondo Monetario va y te da programas de deuda, ayuda exterior para que no hagas las reformas, no las vas a hacer nunca. Es muy curioso, ¿no? Que el fondo se plantea como una institución liberal que te presta miles de millones de dólares y compromete el futuro de los argentinos a cambio de las reformas de mercado que se supone que vas a hacer y que nunca hicimos, y nos dejan a su vez con una deuda fenomenal que después hay que resolver. Y la gente cree que eso es liberal, digamos. Y después lo que votamos en contra de esas cosas, ¿no? Digamos, después nos persiguen como irresponsables. Bueno, pero yo creo que, por supuesto, no es justificable, pero hay como un misconception, ¿no? Del empresario también, por eso viene la cuestión, ¿no? Y los banqueros y los bailouts y eso, ese es supuestamente el capitalismo, ¿no? Y hay una confusión ahí justamente de lo que Javier acuñó del empresario, la diferencia del tipo que justamente arriesga su patrimonio, se enfrenta al mercado, y no aquel que dice, bueno, el tema de marketing, ¿sabes qué? No voy a invertir en eso, me tomo un café con el patrón de turno que está en Balcarce 50 y listo, y hago negocios con mercados cautivos. Entonces se toma eso equivocadamente y no se distingue lo que es el cazador de privilegios, como le dice papá, al empresario en vez del empresario genuino. Es decir, el empresario, de hecho, el empresario no te pide baja de impuestos, te pide que lo protejas, porque con eso se asegura un retorno. No compite contra nadie, le aseguraste el retorno. Bueno, nadie me habló. Vas a dar cuenta enseguida cuál es el empresario. Nadie nos habló, a mí en la UBA, nadie me habló de rent seeking, de Buchanan, de buscador de rentas o de esta distinción. Yo no sé si les contesto alguna vez, está muy bueno porque yo tuve de profesor en la UBA a Axel Kicillof. Era un joven buscador de ideas, ¿no? Y me voy al centro de estudiantes y me dijeron que el mejor profesor de la UBA era Pablo Levin. Y Pablo Levin tenía de ayudante a Axel Kicillof. La materia era economía marxista, era optativa. Entonces yo me meto en esa materia y Pablo Levin recomienda un libro suyo sobre tecnología, no me acuerdo el libro, y cuando lo voy a buscar ahí a la librería dentro de la UBA, ahí en la Avenida Córdoba, al lado del libro de Levin estaba el de Alberto Venegas Lynch, Fundamentos de Análisis Económico. Entonces compré el de Alberto, porque Alberto lo conocía de la televisión de un día que había dicho que había que eliminar el Banco Central. Y leí ese libro, y bueno, acá que estamos hablando del desempleo tecnológico, que estamos hablando de tantas cosas, ese libro fue extraordinario, porque yo de repente cursaba teoría monetaria y me leí el capítulo de Alberto antes de cursar teoría monetaria. Me leí el libro de Alberto de economía internacional antes de cursar economía internacional. Entonces ya iba con una mente liberal y podía discutir con los profesores. La verdad que estaba muy bueno el hecho de que esté tan bien sistematizado el pensamiento austríaco y liberal en todos los temas que hacen a las materias que componen un plan de estudios de economía, incluso finanzas públicas, moneda, economía internacional y esto. Y en ese libro fue por primera vez donde leí esto del empresario y el pseudoempresario. Alberto lo llamaba así. Ahora Javier le cambió el nombre, pero lo puso idea, un poquito, ¿no? Más picante. Sí. Pero la verdad que cuando uno comprende que los pseudoempresarios también son un problema, creo que el mensaje llega distinto. Porque la gente está enojada con el pseudoempresario y lo ve como empresario. Y no termina, o sea, y eso es capitalismo para ellos. Ese es el problema. Ahora, cuando el liberal dice terminemos con los privilegios, terminemos con estos buscadores de rentas que quieren privilegios, que los protejamos, a costa del consumidor que va a pagar más por un producto de mala calidad, empezamos a ver la diferencia. O sea, abrir la economía es terminar con los privilegios. Ese es el punto. Abrir la economía es decirle a ese empresario que ahora tiene que competir con el mundo, que no va a estar protegido por un grupo de políticos
que le van a garantizar la renta. O sea, competí con China si querés producir un producto. Si no, condenamos a 47 millones de argentinos a comprar productos de mala calidad y alto precio. ¿Cuánto bajaría el costo de la canasta básica si abrimos la economía realmente y los bienes transables bajan al precio internacional? ¿Cuántos menos pobres tendríamos en una economía abierta? ¿Y cuánto cambiaría la estructura económica argentina para bien si liberamos las fuerzas productivas con una economía abierta? O sea, es otro mundo, ¿no? Es otro paradigma el que estamos hablando. Por eso, Javier, cuando se refiere a la casta, no es solamente los políticos, los empresarios. O sea, la casta, justamente. exacto, la casta son los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados, que en lugar de informar, operan, ¿sí? Y obviamente los sindicalistas que no representan a los trabajadores. Digo, esa es la gran casta en Argentina, digamos, y a eso le va bien destrozándole la vida a los otros, ¿no? Eso de los Y en periodistas comercio, ensobrados es magnífico, ¿eh? Nunca. y es muy real. En comercio internacional, el que es un tipo que me pareció fantástico y de chico me pegó muy fuerte, es Bastiat, con sus paralelismos así muy simplificados y su pluma tan mordaz para mostrar los sofismas de la estupidez del nacionalismo, me pareció fantástico. Fue uno de los primeros autores así que me abrió la cabeza junto, bueno, con Henry Hazlitt en Economía una lección, por la que todos pasamos. Bueno, Peter Beck todo el tiempo insiste en esto. La economía es mucho más simple de lo que parece. O sea, hay un esfuerzo enorme por enseñar modelos matemáticos enormemente complejos. No sé para qué, la verdad. La verdad que es mucho más simple. Y cuando uno lee un libro como el de Henry Hazlitt o Los Fundamentos de Análisis Económico de Alberto y tantos otros que podemos citar, la verdad que cambia todo. Y no hace falta hacerlo tan complejo, tan modelizado matemáticamente para decir barbaridades o para decir cosas que tienen poco sentido. La verdad que cuando uno lee los journals, los grandes journals top 10, a lo que es muy difícil llegar, y leemos realmente los papers que se publican a nivel académico, con enorme evidencia empírica o con enorme formuleo matemático, en muchos casos realmente son trabajos pobres en el mensaje. Se pierde eso, ¿no? En cambio, Henry Hazlitt o Bastiat o unos pocos economistas clásicos dijeron las verdades, las máximas de la profesión. Yo creo que hay que volver a los clásicos, hay que volver a estas ideas que lamentablemente no las quieren enseñar. Cada vez hay menos historia del pensamiento económico, menos epistemología en la profesión del economista, y eso nos lleva a no entender lo que hacemos, lamentablemente. El economista está perdido muchas veces, realmente se gradúan y tienen muchas herramientas matemáticas que costó mucho aprobar, pero entender el mundo es otra cosa, y ahí creo que estos autores pueden ayudar, por lo menos a guiarnos en una comprensión de que los mercados realmente funcionan, que los mercados coordinan y que el Estado es una máquina de impedir, lamentablemente. Javi, preguntan acá cuándo sale tu libro. El de El fin de la inflación sale en abril para la Feria del Libro. Y el otro ya lo tengo prácticamente terminado, que es Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Me falta editar una de las conferencias. Así es que pronto van a estar los dos libros. Uno, este último que mencioné, con mucha carga teórica y aplicada a la política, y el otro, básicamente, para terminar de una vez por todas con este problema aberrante que es la inflación, donde hay una introducción de teoría monetaria para entender la naturaleza de la inflación, qué es lo que discuten los economistas. Después están las conferencias que dimos en el Broadway, básicamente la del Prócer, el papá de Berti, la de Cavallo, la de Federico Sturzenegger, la de Diana Mondino, la de Héctor Rubini y la mina. Y después un análisis de la coyuntura, digamos, diciendo, mirá, está todo para prenderse fuego. Que es lo que, digamos, la verdad que es una situación verdaderamente preocupante y la cual uno se da cuenta que no les importa nada,
que lo único que les importa es poder lograr que esto explote después de las elecciones para que no tenga consecuencias negativas sobre el poder que detentan. Es tremendo esto. O sea, no les importa a la gente. Es decir, en algún momento la gente va a tener que entender que a los políticos no les importa la gente. Yo le voy a contar una anécdota personal. No lo quiero hacer por autorreferenciarme, pero tío, me parecen súper divertidas algunas de las cosas que me pasan. Un día me preguntan, yo ya tenía como, no sé, 2 meses como diputado, entonces me hacen una entrevista y me dicen, bueno, ¿usted qué opina de la política? Porque siempre habló tan mal, ahora está ahí adentro. Le digo, mire, le voy a decir algo, me equivoqué. Vio que la política no era tan mala, que esto y lo otro. No, me equivoqué, me quedé corto. Son millones de veces peor de lo que uno se imagina. Es decir, son seres rastreros, miserables, mentirosos. Es decir, todo ese engaño. Es más, hasta las peleas que uno ve son mentiras. O sea, les puedo asegurar que es una gran farsa. O sea, tengo anécdotas de distintos calibres que no vale la pena, digamos, estar ensuciando esta hermosa charla hoy. No sé qué hora es, porque yo me tengo que ir a una cena. 9:20 pasadas. Nos pasamos un ratito, pero bueno, pero no nos vamos a negar a que nos estuvimos divirtiendo un rato también. Muy bueno. Así que bueno, me parece que lo ideal sería que hagamos el cierre. Quiero agradecerle al doctor Adrián Rabier por estar en esta charla. La verdad que, como verán, es súper divertido hablar con Adrián y dando clases es un crack. Bueno, ¿qué puedo decir? Además de mi queridísimo amigo, el guardián de las ideas, Berti Venegas Lynch. Así que la verdad que mejor imposible. O sea, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, y no sé, palabras de Adrián y que después cierre el moderador. Bueno, Claro, primero muchas gracias Roberto. a ambos. La verdad que también muy divertido, muy bueno. Siempre que hablamos con Javier hablamos de ideas, hablamos de cómo dolarizar la Argentina, por ejemplo, la última vez creo que fue fantástico escucharlo, porque muchos hablan de dolarizar, ahora cómo hacerlo es un gran desafío, así que la verdad que es un enorme placer hacerlo públicamente también. Y bueno, ojalá que los tengamos a muchos de estos seguidores que hoy nos acompañan en las aulas de SEADE, sea en el MBA con Berti a la dirección, o sea en la maestría en Economía y Ciencias Políticas, o eventualmente en este diploma en Economía Austríaca que lanzamos ahora en el verano, que está terminando ahora en marzo, eventualmente lo lanzaremos de nuevo. Agradecer también a Javier que está difundiendo y nos trae gente de SEADE que hace falta, y realmente está impactando mucho y ayudando un montón. Así que agradecido, y bueno, los dejamos ir a cenar también a la gente, ¿no? Por la hora. Pero muchas gracias. Claro, también. Bueno, para mí, imagínense un privilegio estar en medio de estos dos monstruos, profesores de SEADE, igual que decía Adrián. Alguien preguntó acá en algún momento dónde se enseñan estas ideas, y es en SEADE, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, el programa que dirige Adrián Rabier de Economía y Ciencias Políticas. Yo estoy dando una mano en el MBA, que es la parte más de business, con componente de economía también, y otros programas también, como mencionó Adrián, de la diplomatura, en la cual son profesores también Javier y Adrián. Así que muchísimas gracias por... Algo que dijo, digamos, una persona que trabaja muy fuertemente con nosotros en la defensa de la ciudad y la libertad, porque acaba de pasar Romina, y es... Sí, la vi. Y dice, las clases después de diciembre, digamos, desde la Rosada, Adrián, ¿me dejás dar clases a pesar de que sea presidente? Obviamente. ¡Vamos! Y en el MBA también. Bueno, Berti también me deja. ¡Vamos! Obvio. No es que te deje, te necesitamos. Bueno, va a ser divertido. Y va a ser un lujo para los alumnos. El lujo es el cuerpo de docente, que verdaderamente es fascinante. Bueno, muy bien. gente, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Muchas gracias, Javier, por tu espacio. A todos los que estuvieron, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Berti. Y gracias a todos. Y bueno, espero que esta charla
haya sido tan gratificante como fue para nosotros, porque verdaderamente es un placer hablar con dos tipos de este calibre. Así que gracias a todos. Gracias. Gracias, Javi. No, Adrián. por favor.